es para mí un motivo de honda satisfacción en estas fechas tan señaladas desearos una feliz Navidad y un próspero año de 1715. Disculpe, Majestad, tenemos que parar. Se ha escapado una real oveja. No es una oveja, es un válido. Se presenta con talante el conde duque Zapatares ante su majestad Felipe V. ¿Qué nuevas me traéis? Majestad, tenemos un problema histórico, la cuestión territorial. ¡Otra vez esos catalanes! ¿Pero qué pasa? ¿No están contentos con su estatus del 1714? ¿Cómo era aquello? Apoyaré el decreto de nueva planta que le salga de los huevos al rey. Eso. Pero no os preocupéis, majestad. Cataluña tiene el mismo rango que Andalucía y le puedo asegurar que dentro de 3 siglos las cosas estarán mucho mejor que ahora. Bien. Hola, buenas noches. Soy Pau Claris. Antes vi a Layetana. Oh, el presidente de la Generalitat. ¿Qué tal, Pablito? ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Tú no tendrías que estar muerto? No, si yo vengo para impugnar lo de la 25ª hora de castellano en las escuelas. Talleu, no és bona. Com que no és ¿Cómo que no es bona? buena? Si salgo yo. No, però sí que està ple d'incoherències històriques. O sigui, Felipe V és un segle posterior al conde duque de Olivares i a Pau Claris. Tony, es una licencia histórica. Estamos recreando una ficción. Bueno, però jo no vull ficcions, coi, al meu programa els personatges han de ser reals. Reals com usted, majestad. Així? Així també són reals els extraterrestres que surten dins d'un platillo volant? No, però és que Felip V no era cap extraterrestre. O sí, jo què sé. En qualsevol cas, que ha escrit això no en té ni idea d'història de Catalunya. Ha sigut vostè, no? No, jo no. A mí no me miréis, ¿eh? Bueno, doncs qui ha sigut? No, yo no. Si yo de historia de Cataluña, cero. Si pensaba que las bases de Manresa era un equipo de básquet. Tony, lo confieso, he sido yo. Ya. Pero te aseguro que el próximo gag que escriba estará mucho mejor que este. No, és que no hi haurà més gags històrics, home. Ja té Hombre. prou problemes amb el present com per dedicar-se al Pero, passat. por favor, Tony. Las bases de Manresa, un equipo de básquet. Es que contigo me parto. Eres buenísimo. Por cierto, ¿qué son las bases de Manresa? Es un equipo de béisbol. Ah, claro, hacer bases.